Dios te bendiga, amado hermano. Bienvenidos al canal Exaltando su Gloria. Hoy tenemos como invitado y acompañante a nuestro hermano Adrián. Hoy vamos a estar tratando el tema de por qué el sentido del proceso. Nuestro hermano Adrián nos va a estar dando una pequeña introducción para adentrarnos bíblicamente en lo que es el sentido o el propósito del proceso en nuestras vidas. Dios te bendiga, querido amigo, hermano. Dios te bendiga, María. Gracias por la invitación. Bueno, hay un determinado propósito, objetivo, por el cual nosotros somos llevados al proceso, a la prueba. Podemos definir proceso como el trayecto, el periodo de tiempo en el cual estamos siendo pasados por diferentes pruebas o diferentes situaciones para un determinado fin. Claro, porque el proceso te lleva a algo, te lleva a un punto final, con el objetivo de garantizarte un resultado determinante, positivo o negativo, pero en fin, el proceso lo que te va a llevar es a un resultado. Y en el proceso van a haber diferentes pruebas. Ponemos en la Biblia a Cristo como el alfarero y nosotros como vasija. El alfarero tiene que pasar el barro, ¿verdad?, por diferentes procesos. Lo pasa por fuego, lo pasa por la pulidora y le hace diferentes pruebas, ¿verdad? Le hace diferentes pruebas para llevarlo, para confirmar si tiene las cualidades o ser una vasija que sea útil para recibir el aceite, para recibir aceite fresco, para recibir vino nuevo, porque así mismo también Cristo lo dice en la palabra. Que no se echa vino nuevo en odres viejos, sino que se echa en odres nuevos, porque si se echa en odres viejos, el vino nuevo lo va a romper. Por eso es que nosotros tenemos que ser rotos para poseer el vino nuevo, que es el Espíritu Santo. Debemos dejar el viejo hombre. El Señor nos tiene que romper, nos tiene que pasar por el fuego como el oro, como la vasija, para nosotros volvernos fuertes, para crear un carácter en nosotros. Y por eso es necesario, es importante, toda persona pase por el fuego, por el proceso, por la prueba, para llevarnos a ese fin, que es Cristo. Así es, hermano Adrián. Entonces hay momentos que nos preguntamos por qué no le encontramos sentido. O sea, no encontramos sentido a pasar por ciertas situaciones. Como dijo nuestro hermano Adrián, el proceso es como una etapa de transformación en el cual el Señor desarrolla en nosotros las actitudes y los comportamientos adecuados. Hasta para nosotros poder recibir una bendición, el Señor nos permite pasar por procesos, porque Él necesita un carácter en nosotros. Bien, entonces muchas veces no le encontramos sentido al proceso, como por qué el Señor permite eso, o por qué pasamos por ciertas situaciones de las cuales creemos hasta a veces que no nos merecemos como estar en ellas. Y por eso al final reconocemos, el Señor permitió esto por esto. O llega algo a nuestra vida que entendemos que pudimos recibirlo porque fue desarrollado en nosotros algo antes de la llegada de eso. Claro, poniendo el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, en que esa mujer duró 12 años buscando la solución a su problema, estaba siendo procesada. Ella buscó todas las formas, buscó todos los medios de resolver su problema. Pero ese problema de 12 años tenía un fin y tenía un propósito. Era que ella conociera a Cristo, era que ella tocara el manto, era que en ella se produjera una fe de la cual Cristo se iba a sorprender. Ese era el fin de su prueba, ese era el fin de su proceso. Muchas veces nos preguntamos, tengo demasiado tiempo en esta prueba, tengo demasiado tiempo en este proceso. ¿Por qué, Señor? Ayúdame, ¿por qué no salgo de este proceso? Pero lo que pasa es que el Señor te está capacitando. El Señor te está pasando por ese desierto, está quitándote cosas, te está sacando cosas de ti para prepararte, para que tú puedas recibir eso que Él tiene preparado para ti, ese aceite nuevo, ese aceite fresco, ese vino nuevo. Dios te tiene que pasar por ese proceso para llegar a un fin, y ese fin es conocer a Jesucristo, recibir el Espíritu Santo. Y mira la situación de esta mujer. Yo estuve hablando contigo, hermano Adrián, que como esta mujer, su primera acción no fue Jesús. Su primera opción no fue Jesús, sino fueron los médicos. 12 años tuvieron que pasar para que esta mujer llegara hasta la última opción, que era Jesús, y esa fue la certera. Tuvo que pasar por manos de muchos, pero esto también sirve para que nosotros reconozcamos el poder de Dios. Porque si realmente el hombre desde un principio se humillara al Señor y buscara a Dios antes que buscar cualquier otra solución,
Entonces ahí reduciríamos también como el tiempo de esas situaciones. No, y también el Señor permite que tú busques opciones. Claro. El Señor permite que tú vayas a hospital, que vayas a tal médico, que pruebes tal medicina, o que busques tal recurso, o que hables con tal persona. El Señor va a permitir que tú uses todos los recursos posibles, todos los recursos natural, físico, humano posibles. El Señor va a permitir que tú lo uses, para que tú te des cuenta que no es con ninguno de esos recursos, que no es con ninguno no es con dinero, no es con una buena finanza, no es con una buena educación, que no es con un buen doctor, que no es con un buen medicamento. Él deja que tú lo pruebes todo para que tú te des cuenta que el principal proveedor, la principal solución de tu vida es Cristo. Prueba todos los recursos, pruébalo todo, pero al final te darás cuenta que tu provisión, que tu sanidad y tu salvación viene de Cristo. Así es, el Señor lo permite para que nosotros reconozcamos que la solución es Él, para que en nuestra vida se haga evidente, como dice la palabra de Dios, ¿a quién más iré, Señor, si no es a ti? Cuando dice ¿a quién más iré? Es que no hay solución en ningún otro lugar. Ahí también estaba el tema de Pedro, los discípulos, cuando estaban tirando, cuando estaban pescando, ellos duraron toda la madrugada, ¿verdad? Eran pescadores expertos porque esa era su profesión, ellos se dedicaban a pescar. Y tiraban en un lugar como la red. Ellos tiraban la red en una parte, no recogían peces. Tiraban la red en otra parte, no recogían peces. Intentaron en varios lugares, toda la madrugada intentaron, pero no encontraron suficientes peces. Pero, ¿qué pasó después? Cuando Jesús los ve, lo estaba observando, le dice que tiren la red. Tiren la red. Oye, Cristo viene y le dice a estas personas que duraron toda la madrugada, que ya iban a salir del mar, que ya se rindieron, que no había forma, no había solución. Ellos tenían experiencia en pescar, ellos tenían conocimiento del mar y sabían dónde pescar, dónde estaba bien, porque nosotros, por medio de nuestra experiencia, intentamos solucionar nuestros problemas. Claro. Por medio de nuestro conocimiento, por medio de lo que sabemos, intentamos resolver nuestros problemas, y lo intentamos todo y nos rendimos. Y en ese momento, cuando lo hemos intentado todo, que nos vamos a rendir, es que viene Cristo y dice, inténtalo por última vez. ¿Y qué dijo Pedro? En tu nombre. Oye, en tu nombre, yo no tengo solución. Para mí, ahí no va a pasar nada. Pero como tú lo dices, en tu nombre vamos a lanzar la red. Y mira la similitud de estas dos situaciones. Porque la mujer del flujo de sangre, ya ella no tenía esperanza en nada más. Escucha a Jesús pasar y fue la última pizca de esperanza que ella pudo haber tenido, porque ella hubiera pasado por manos de todos. Fue ir a Jesús. Ella fue donde Jesús con la última esperanza que ella le quedaba. Ellos echaron la red, ya ellos se iban, porque pasar el día entero trabajando y tirarla ya yéndose y que alguien le vuelve y tirarla, ellos dicen, bueno, yo la voy a tirar porque tú me dijiste. Y nosotros somos seres humanos, nosotros intentamos, insistimos y nos cansamos, desmayamos. La duda va a llegar, la desilusión va a llegar, la desesperación, la ansiedad va a llegar porque somos humanos. Pero ¿sabes qué no va a faltar? Cristo. Cristo va a llegar en ese momento y va a decir, inténtalo por última vez, pero ahora inténtalo en mi nombre. Ahora toca mi manto, inténtalo conmigo. Mira cómo iban también los discípulos en la barca. Jesús estaba en la barca, pero ellos en medio del proceso, en medio de la barca recibieron un proceso, una prueba, se levantó la tormenta y ellos se turbaron, pero Cristo estaba ahí. Y a veces nosotros creemos que Cristo no está cerca de nosotros, que Cristo no está con nosotros. Cristo está en nuestra barca, pero Él va durmiendo. Pero hay que reconocer que Él va con nosotros. Porque ¿cómo vamos a ir a pedir auxilio a alguien que no reconocemos que está ahí? Entonces tenemos que también reconocer que el Señor va con nosotros. Porque a veces pasamos las situaciones y pasamos todos los procesos llorando. Pasamos todos los procesos lamentándonos. Mientras que el Señor nos da la solución de ir a Él. Porque realmente, como te estuve diciendo, el sentido del proceso, de las pruebas, el sentido de todo, el sentido y el fin de todo es llegar a la fuente que es el Señor. Entonces, como todas estas situaciones de estas personas fueron solucionadas cuando llegaron a la fuente. Como este paralítico que estaba cerca de la fuente, que él tenía del estanque. Él dice la palabra que mientras él iba, ya alguien llegaba antes que él. Entonces él no tenía la posibilidad de acercarse a la fuente.
pero la fuente se acercó a él, porque hay situaciones también en que el Señor ve que nosotros tratamos de acercarnos al milagro. Y no había nadie que lo ayudara. Y no había nadie. También. No había nadie que lo recogiera y lo levantara y lo llevara a la fuente. A veces nosotros estamos pasando por el problema que no vemos la mano de nadie. No vemos a nadie extendiéndonos su mano. No vemos a nadie empujándonos. Y nadie nos lleva a la fuente. Así mismo, pero el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto, aún en nuestro proceso, a acompañarnos a nosotros. A pesar, hay momentos claramente que no lo sentimos, que no lo vemos, que oramos y no vemos las oraciones, no vemos respuestas, pero hay situaciones que son necesarias. Hay situaciones que son necesarias porque el Señor no en todo tiempo va a responder a todo. Él va a responder a lo que está dentro de su voluntad. Y mira qué cosa, estamos hablando de por qué Dios nos lleva al proceso y a la prueba. ¿Dónde fue que Israel vio el poder de Dios? Fue en el desierto, en el proceso. Vio la columna de nube, vio la columna de fuego, vio el mar abrirse, descendió el maná del cielo, y ellos lo vieron todo en su proceso en el desierto. Porque ¿quién era su provisión? Cristo. A veces el Señor hace que tú te vacíes de todo, que te despojes de todo, que ya nadie te ayude, que todo se aparten de ti, para que venga Cristo y sea tu fuente. Entonces, ¿cuál es el fin del proceso? ¿Cuál es el fin de la prueba? Conocer a Cristo como nuestro proveedor, conocer a Cristo como el primero, como nuestra primera opción. Llegar a la fuente de todo, a la fuente de los milagros, a la fuente de las bendiciones, a la fuente de llegar a nuestra fuente de salvación. El Señor realmente abarca todo, o sea, todo lo que nosotros necesitamos es el Señor. Y oye, hay algo que me encantó que tú dijiste, que a pesar de que ese paralítico no podía ir a la fuente verdadera llegó al paralítico. La fuente va a venir a ti, a tu vida, y con esa palabra queremos bendecirte en este momento. La fuente vendrá a tu vida. Eso que estás esperando lo vas a recibir. Y que él tenía confianza en una fuente estática. Pero la fuente de nosotros no es estática, Él se mueve, Él camina con nosotros. Él está en los momentos que podemos estar felices, tristes, pero hay que aprender a depender del Señor. Hay que aprender en toda nuestra vida a involucrar al Señor. Porque como dice la palabra, que los pensamientos que Él tiene para nosotros son de bien. Son de bien. El Señor no quiere mal para ninguno de nosotros. Entonces, aún en los procesos en el que deberíamos de estar solos, no estamos solos, nos sentimos solos, pero no estamos solos. Cristo está ahí en la barca. No estamos solos. Cristo está en la barca, y donde se movía el pueblo de Israel, iba la nube. Así es. Donde se movía el pueblo de Israel, iba la columna de fuego. Ahí iba Cristo con ellos, ahí iba el Señor con ellos, nunca lo desamparó. Y a veces no vemos que Dios está ahí, pero el Señor sí está ahí. Y quiero decir, este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Que hay que pedirle al Señor que nos muestre cuál es su voluntad para nuestra vida. Porque pasamos por el proceso y se alarga más el proceso porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Recuerda que el proceso es para formar algo en ti. Es algo que el Señor quiere transformar en nosotros. Pero si nosotros hacemos como que no estamos viviendo esa situación, hacemos como que no es algo que el Señor está buscando en nosotros, podemos alargar esta situación, o no podemos, estamos rechazando lo que el Señor tiene para nosotros, para recibir para nosotros nuestra vida espiritual. Entonces hay que pedirle al Señor que nos muestre su voluntad. Primeramente, estar dispuesto desde dentro a hacer la voluntad del Señor. Amén. Pues Dios te bendiga, amado hermano, y nos vemos en una próxima con otro video en este canal, Exaltando tu Gloria. Te pedimos que seas de bendición para nuestra vida, y si puedes suscribirte, te suscriba y le dé me gusta a este video. Tenemos un espacio donde queremos exaltar la gloria de Dios y bendecir las vidas que estén dispuestas a escuchar este mensaje. Amén. O evangelio santo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Dios te bendiga, querido amigo.